Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a nuestro segundo tutorial de los integrantes, de los 7 integrantes de BTS. Ya llevamos 2, con este tutorial serían 2, nos faltan varios. Ahí vamos, espero que te hayas suscrito y que actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Ya realizamos a nuestro Jimin en el tutorial pasado, así que si no lo has visto te lo dejo por acá o en la descripción del video. ¿Listo? También hoy vamos a realizar a Jungkook, que lo tenemos con la ropa como les he indicado, los estamos haciendo con el vestuario que tienen en uno de sus videos. ¿Listo? Y vamos a hacerlo así como ustedes lo ven aquí. Mide exactamente los mismos centímetros de Jimin. Todos van a medir lo mismo porque los estamos haciendo con el mismo cuerpo base. ¿Listo? Miden 21 centímetros aproximadamente con un hilo de 2 milímetros de gruesor y la aguja de 3.5 milímetros. En la descripción del video les dejo los materiales, las cantidades como siempre. Vamos a realizar a este nuevo integrante y vamos a ir sumando cada semana o cada vez que pueda les voy a ir subiendo todos los integrantes. Espero que también te unas al grupo de Facebook para que puedas subirme toda la colección cuando lo hayas realizado o el que más te guste y puedas compartirlo y yo pueda mirártelo. Espero que te guste, así que arranquemos con este tutorial. Vamos a dar inicio con nuestro nuevo integrante y vamos a realizar primero la cabeza. Así que vas a tomar el color que hayas escogido para su rostro, su carita, y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te recuerdo que YouTube nos brinda la opción de agilizar o poner un poco más lento nuestros videos, así que puedes utilizar esta opción si ves que voy muy rápido o muy lento. Vamos en nuestra segunda ronda, me quedo aquí un poquito ajustado. En nuestra segunda ronda, en nuestra ronda número 2, vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos para terminar esta ronda 2 con 12 puntos en total. Aumento quiere decir 2 puntos en el mismo lugar. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón que va a ser un punto y un aumento o un aumento y un punto. Aumento y un punto. Ese va a ser nuestro patrón para esta ronda. Aumento y un punto. Y repito este patrón por toda la ronda. Al terminar nos van a quedar en total 18 puntos. En la ronda número 4 vamos a realizar un patrón de aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Repetimos este patrón toda la ronda. Aumento y 2 puntos. Al terminar esta ronda nos van a quedar 24 puntos en total. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas para que las vayan tejiendo. La ronda número 5 van a ser un patrón de aumento y 3 puntos. Repetimos eso toda la ronda y nos quedan 30 puntos en total.
En la ronda número 6 vamos a hacer un patrón de aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 36 puntos. Hasta ahí vamos a hacer aumentos hasta la ronda número 6 y volvemos y ya les indico cómo nos va quedando. Terminada esa ronda número 6 vamos a llegar hasta tener 36 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 7, donde vamos a realizar esta ronda de punto sobre punto. Quiere decir que no vamos a hacer aumentos, sino vamos a tejer los mismos 36 puntos que tenemos de la ronda anterior. En la ronda número 8 vamos a tejer un patrón de aumento y 5 puntos. Repetimos ese patrón en la ronda 8 y nos van a quedar 42 puntos. Desde la ronda 9 hasta la ronda número 15, en total van a ser 7 rondas. En esas 7 rondas vas a tejer los mismos 42 puntos. 7 rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer hasta la ronda número 15 y tejemos disminuciones y también les indico en dónde colocamos los ojos de seguridad. Ya llegué hasta la ronda número 15 donde realicé también 42 puntos. Vamos a realizar la ronda número 16 donde vamos a hacer un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Repetimos este patrón toda la ronda. 5 puntos. Y una disminución. Al terminar esta ronda vamos a tener en total 36 puntos. La ronda 17 vamos a hacer un patrón de 4 puntos y una disminución. Y al finalizar nos quedarán 30 puntos. Vamos a ubicar los ojitos de seguridad entre las rondas 13 y 14. Contamos desde el anillo mágico, entre la ronda 13 y 14, ubicamos los ojos de seguridad con unos 6 puntos de separación entre ellos. Ya tenemos ubicados los ojos y vamos a empezar a rellenar a medida que se va cerrando nuestro agujero de la cabeza. Vamos a continuar con disminuciones hasta cerrar. Vamos a seguir con la ronda número 18, donde vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 24 puntos. La ronda 19 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Repetimos y nos quedan 18 puntos. En la ronda 20 vamos a hacer solo 2 disminuciones y vamos a hacerlas a los laterales. Tejemos hasta llegar al lateral, hacemos una disminución. Continuamos tejiendo todo el frente hasta llegar al otro lateral y hacemos la segunda disminución. Eso en la ronda 20. Allí nos van a quedar 16 puntos. Y tejemos la ronda 21 con los mismos 16 puntos. Vamos a hacer estas rondas, vamos a ir rellenando bien redondita nuestra cabecita y les muestro. Así queda nuestra cabecita bien rellenadita y le vamos a rellenar muy bien la parte de la abertura para que nos quede bien redondita. La parte del bordado de los ojos y las cejas ya les he dejado un videito en el canal donde les enseño a bordarlo. Así que pásate por allá y lo puedes encontrar. Vamos ahora a realizar las orejitas que también son de color piel. Vamos a hacer dentro de un anillo mágico 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5.
realizo una cadena al aire, voy a cortar la hebra larguita para poder coser a la cabeza y cerramos el anillo mágico. Esta media luna es la que voy a utilizar para las orejitas. Esta hebra la escondo y con la otra coso a la cabeza. También las orejitas les cuento que van ubicadas en la misma dirección donde están los ojitos. Ahí vamos a ubicar al lateral, en la dirección donde están los ojos, ubicamos las orejitas. Vamos a realizar dos exactamente iguales. Yo ya tengo aquí mis dos orejitas. Vamos a pasar a las otras partes del cuerpo. Vamos a realizar los brazos comenzando con las manos del mismo color piel. Vamos a realizar dentro de un anillo mágico 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos el anillo mágico y en nuestra ronda, desde la ronda 2 hasta la ronda 4, vamos a realizar 7 puntos, los que tenemos en la ronda. El bracito todo está realizado con 7 puntos, no vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Todo el brazo se realiza con 7 puntos. Cuando terminemos las 4 rondas de color piel, ya llevo 2, voy a cortar la hebra interna. Cuando terminemos las 4 rondas vamos a cambiar de color al blanco, porque en esta ocasión todo su traje o toda su ropa es de color blanco. Entonces vamos a cambiar a color blanco cuando terminemos las 4 rondas. Ya terminé la ronda 4 y voy en el último punto que tengo, no lo he terminado, y lo voy a cerrar con el color blanco, con el hilo blanco. Y ahora en esta ocasión voy a subir con una cadena y voy a realizar en esta ronda solo puntos deslizados en cada uno de los 7 puntos. Puntos deslizados, punto deslizado, punto deslizado, hasta llegar donde comenzamos. Cuando llegamos donde comenzamos, vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena que realizamos. Y subo con una cadena para iniciar mi siguiente ronda. Aquí vamos a hacer puntos bajos, tomando solo la hebra trasera de nuestras cadenas o puntos deslizados. Recuerda que debes hacer 7 puntos. Tenemos el brazo con 7 puntos. Debemos hacer 7 puntos. Luego vamos a tejer 5 rondas de color blanco, con estas serían 6. 6 rondas en total de hilo blanco. Cuando llegas a las 6 rondas, dejas una hebra larguita para coser al cuerpo. Y ahí hemos terminado nuestro primer brazo. Pero antes de dejarlo a un lado, vamos a hacerle un detalle por el lateral de una tira de color azul, como está simulado en la foto por la que nos estamos guiando para hacer nuestros integrantes. Vamos a hacerle esta franja con una aguja, una numeración menor, para no sacar el relleno ni dañar el tejido. Con una aguja numeración menor si la tienes, si no puedes usar la que tengas. Y vamos a enhebrar en el lateral donde tenemos esta hebrita que nos quedó de nuestros puntos deslizados, donde hacemos el cambio de color. Allí yo tengo una hebra larguita que corté de color azul oscuro y voy allí a enhebrar mi hilo. Hago una cadena y dejo a un lado la colita para luego esconderla dentro del relleno.
Introduzco la aguja en donde está la base de nuestro cambio de color y la saco en una ronda más adelante. Cojo la hebra y hago punto deslizado. Introduzco donde está saliendo la hebra y la saco más adelante para hacer el punto deslizado. Y así lo voy haciendo hasta subir donde tenemos ya terminado el brazo. Voy subiendo, haciendo puntos deslizados hasta llegar a la parte de arriba. Cuando llego a la parte de arriba solo hago una cadena para terminar y jalo. Allí ya hice la parte de el detalle de nuestro brazo o nuestro traje. Estas dos hebras las voy a esconder dentro del relleno. Las paso para adentro para que no me queden ahí salidas. ¿Listo? Lo mismo hago con esta. Vamos a rellenar muy bien el bracito y vamos a hacer otro exactamente igual. Necesitamos dos bracitos. Yo ya tengo aquí el otro terminado y relleno también con las hebras y solo me queda rellenar este. Este detalle de puntos deslizados de color azul se lo vamos a hacer también al pantalón y a la chaqueta. Vamos a pasar a realizar las piernas. Para realizar las piernas yo voy a hacer los zapatos de color negro, de hilo negro, pero tú puedes realizarlos del color que desees o del que tengas. Vamos a iniciar un zapato y la pierna con un anillo mágico y vamos a introducir dentro del anillo mágico 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 5 puntos. Para terminar en esta ronda 2 con 10 puntos. En la ronda número 3 vamos a realizar un patrón de aumento y un punto. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Repetimos este patrón toda la ronda y nos van a quedar 15 puntos. La siguiente ronda, que sería la ronda número 4, vamos a realizar estos mismos 15 puntos en esta ronda de punto sobre punto, pero tomando solo la hebra trasera. Vamos a tomar en esta ronda solo la hebra trasera y realizamos los 15 puntos. De esta manera. Al terminar vamos a pasar a la ronda 5 donde vamos a comenzar con 3 puntos. 1, 2 y 3. Luego vamos a realizar 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos la ronda tejiendo 4 puntos. Aquí en esta ronda nos van a quedar 11 puntos en total. La ronda número 6 van a tejer 3 puntos, seguido 2 disminuciones y terminan tejiendo 4 puntos. Allí nos van a quedar 9 puntos en total. Desde la ronda 7, aquí ya terminé,
Y en la ronda 7 voy a cambiar de color, así que este último punto de la ronda 6 no lo he terminado porque lo voy a cerrar con el hilo blanco. Vamos a empezar a trabajar el cuerpo o la ropa blanca. Entonces en este último punto voy a cerrar y cambiar de color y voy a empezar a trabajar el blanco. Vamos a trabajar en la ronda 7 estos mismos puntos, estos mismos que tenemos aquí, 9 puntos, pero solo por la hebra trasera. Solo tomando la hebra trasera. Luego vamos a hacer 6 rondas de puntos sobre puntos de estos mismos 9 puntos, pero ya tomando todo el punto. Con esta ronda serían 7 rondas de hilo blanco o de color blanco. Antes de terminar las 6 rondas de hilo blanco, voy a realizar aquí donde nos quedó el bordito o la hebra, tomando solo la hebra trasera. En este bordo negro voy a realizar una ronda de punto bajo, simulando el bordo de nuestro zapato. Allí enhebré por detrás y comencé a tejer todos los puntos que tenemos en este bordo. De esta forma. Cuando llegamos donde comencé, simplemente hacemos un punto deslizado y listo. Aquí voy a hacer otro punto adicional. Punto deslizado, una cadena y corto la hebra. Esta hebra la voy a esconder internamente. Vamos a ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Yo voy a esconderla por aquí y voy a rellenar. Recuerda que debes tejer 6 rondas de hilo blanco. A mí me faltan todavía aquí unas. Vamos a realizar, ahí terminaríamos la primera pierna. Miren, yo ya tengo una terminada y rellenadita. Vamos a realizar 2. La primera puedes cortar la hebra blanca, pero de la segunda no vamos a cortar la hebra blanca porque con ella vamos a unir a la primera y continuar con el cuerpo. Voy a terminar esta y unimos. Cuando ya tenemos la pierna terminada, vamos a deslizarnos. Yo hice 2 puntos deslizados para poder centrarme en la parte interna o lateral de la pierna. Y vamos a realizar 2 cadenas, 1 y 2. Tomamos la primera pierna mirando que ambas nos queden hacia la parte de enfrente. Las disminuciones del zapato hacia enfrente. Y nos vamos a ubicar también en la parte lateral interna de nuestra pierna. Allí hacemos punto deslizado y comenzamos nuestra primera ronda del cuerpo. Vamos a trabajar la primera ronda del cuerpo realizando los puntos de la primera pierna, tejiendo todos los puntos de la primera pierna. Luego pasamos a tejer los 2 puntos de las cadenas. Seguimos con los puntos de la segunda pierna. Y terminamos realizando los 2 puntos de las cadenas por detrás. Realizando esta ronda, la primera ronda de nuestro cuerpo, nos van a quedar en total nos van a quedar 26 puntos. ¿Listo? 26 puntos tejiendo las piernas y las cadenas.
Aquí ya estoy llegando a las cadenas por la parte de atrás. Listo. Voy a comenzar la ronda número 2 del cuerpo. En la ronda 2 del cuerpo vamos a realizar un patrón de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Repetimos este patrón solo 4 veces. 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Esta es mi segunda ocasión o repetición. 1, 2, 3, 4, aumento. Vuelvo y repito. 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Y al finalizar me van a quedar 2 puntos. 1 y 2. En la ronda número 3 y 4 del cuerpo, 2 rondas vamos a tejerlas de estos mismos 26 puntos. Acá tenemos 26 puntos. En la ronda donde terminamos de unir las dos piernas nos quedaron 22 puntos. Creo que dije 26. Nos quedaron 22 puntos en la unión de las piernas. Ahora en la ronda donde hicimos 4 puntos aumento nos quedaron 26 y la ronda 3 y 4 tejemos esos 26 puntos. En la ronda número 5 del cuerpo vamos a realizar puntos deslizados. Vamos a tejer solo puntos deslizados por todo el alrededor, por toda la ronda. Recuerda que son 26 puntos. En la ronda 6 vamos a tejer ahora sí puntos bajos, pero vamos a tomar solo la hebra trasera de nuestros puntos deslizados. En la ronda número 6. Yo ya estoy terminando esta número 5 donde hicimos solo deslizados. Cuando llegamos acá, hacemos una cadena y realizamos puntos bajos. Solo por la hebra trasera. Por la hebra delantera que nos ha quedado, vamos a realizar más adelante una ronda tomando esta hebra que nos quedó. Vamos a realizar una ronda de punto deslizado como bordo de la camisa. Vamos a pasar a la ronda 7 donde vamos a realizar 5 puntos, una disminución como patrón y lo vamos a repetir solamente 3 ocasiones y terminamos esa ronda con 5 puntos. Allí nos van a quedar 23 puntos. La ronda número 8 y 9 las trabajamos punto sobre punto de esos mismos 23 puntos. Acá realicé un alto para realizar lo mismo que hicimos en los brazos en las partes laterales de nuestras piernas, desde donde terminamos con el color negro hasta el borde donde tejimos con punto deslizado. Vamos a continuar con disminuciones y ir rellenando. Vamos a pasar a la ronda número 10 donde vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y hacemos una disminución. Esto lo repetimos por 3 ocasiones. 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Esta sería mi última ocasión. 2, 3, 4 y una disminución.
Para terminar la ronda vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nos van a quedar 20 puntos en total. La ronda 11 y la 12 vamos a tejerlas, esas dos rondas de punto sobre punto de esos mismos 20 puntos. Y vamos a ir rellenando. En la ronda 13 vamos a tejer un patrón de 3 puntos y una disminución. Y repitiendo ese patrón nos van a quedar 16 puntos. Ya he terminado la ronda 13 y vamos a cambiar de color. En el último punto vamos a introducir el color piel o el que hayas utilizado para la cabeza y las manos. Vamos a hacer en estas dos últimas rondas del cuerpo de color piel los mismos 16 puntos que nos quedaron, pero esta primera ronda la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. Tomamos la hebra trasera y tejemos los 16 puntos. La siguiente ronda tejemos también los mismos 16, pero tomando ya todo el punto. Y ahí terminaríamos el cuerpo. Con estas dos rondas y bien rellenadito para que nos quede bien nuestro diseño y nuestra ropa. Yo voy a terminar estas dos rondas y recuerda que tanto en el cuerpo como en la cabeza debes dejar en alguna de las dos partes una hebra larga para poder coser. En mi caso yo dejé la hebra larga en la cabeza. Aquí entonces puedo cortarla. Si no dejaste una hebra larga en la cabeza, recuerda dejarla aquí en el cuerpo para que podamos coser la cabeza. Ya estoy terminando las dos rondas. Y vamos a pasar a realizar la chaqueta. Aquí ya terminé la chaqueta, también vamos a realizarla de color o hilo blanco. Y le vamos a realizar el mismo detalle que le hicimos a las piernas y a los brazos, esta franja azul. Vamos a comenzar la chaqueta y vamos a hacerla de color blanco, tal cual como está en nuestra foto. Vamos a comenzar con realizar 25 cadenas. Vamos a tejer 25 cadenas y vamos a comenzar a trabajar desde la segunda cadena. Vamos a realizar punto bajo por toda nuestra cadena hasta el otro extremo. 24 puntos bajos. Vamos a trabajar la chaqueta en filas, no en rondas, sino en filas. Vamos a subir con una cadena en todas las filas para trabajarlas y giramos la labor. En la fila número 2 vas a trabajar inicialmente 4 puntos, seguido de un aumento. Luego trabajas 14 puntos, aumento y terminas con 4 puntos. En esta fila 2 nos van a quedar 26 puntos. Pasamos a la fila número 3, donde vamos a realizar inicialmente 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un aumento. Luego trabajas 14 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hacemos un aumento
y terminamos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos con una cadena, giramos la labor. En la siguiente fila vas a hacer 6 puntos inicialmente, seguido un aumento, luego 14 puntos, un aumento y terminas con 6 puntos. Allí nos van a quedar 30 puntos. La última de aumentos, que sería la fila 5, vamos a hacer 7 puntos, un aumento, 14 puntos, un aumento y terminas esa fila con 7 puntos. En esa nos van a quedar 32 puntos. Desde la fila 6 hasta la 10 vamos a trabajar 5 filas de esos mismos 32 puntos. Cuando hayas terminado de las filas, vas a cortar una hebra larguita para poder coser al cuerpo. Y con la aguja lanera vas a subir la hebra hasta donde comenzamos con las cadenas. ¿Listo? Ahí en las cadenas son las que vamos a coser al cuerpo, al borde de nuestro cuerpo o de nuestro hilo blanco. ¿Listo? Aquí donde nos quedó esta hebrita, por tomar la hebra trasera, ahí en esa hebra cosemos todo alrededor bien centrado, solo dándole puntadas con la cadena y con el cuerpo en esa ronda. Nos va a quedar de esta manera. Y antes de coser los brazos en los laterales, los vamos a ubicar encima de la chaqueta y a coserlos. Pero antes de coserlos vamos a hacerle el mismo terminado que le hicimos al pantalón de la línea con punto deslizado azul. Se lo vamos a hacer aquí mismo también en la chaqueta. Y luego sí, vamos a ubicar los brazos en cada lado. Vamos a pasar a realizar el cabello. Vamos a comenzar con el cabello y lo vamos a hacer, en mi caso, de hilo negro. Si tú lo quieres hacer de otro color, pues lo puedes variar o cambiar. En este caso lo vamos a hacer negro. Vamos a comenzar la primera parte del cabello porque lo vamos a hacer en 2 partes. Y vamos a comenzar esta parte con un anillo mágico de 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar la ronda número 2 realizando aumento en todos los 6 puntos. Aumento en cada uno de los puntos para terminar con 12 puntos en total. La ronda número 3 vamos a trabajar un patrón de aumento y un punto, aumento y un punto. Repitiendo ese patrón, en la ronda 3 nos van a quedar 18 puntos. Cuando hemos terminado esa ronda, vamos a empezar a hacer tiras de cabello. Empecé realizando 10 cadenas. Hacemos 10 cadenas y comenzamos desde la segunda cadena a realizar 9 puntos bajos por toda la cadena hasta llegar a la base de nuestro cabello, que es esta parte circular que ya hemos realizado. Cuando estamos llegando a la base, vamos a saltarnos un punto y en el punto siguiente nos saltamos un punto de la base y en el punto siguiente hacemos punto deslizado. A partir de ahora vamos a trabajar 9 tiras de 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Desde la segunda cadena vamos a hacer 12 puntos bajos.
Cuando lleguemos a la base de nuestro cabello no vamos a saltar punto como hicimos acá, sino que vamos a hacer un punto deslizado inmediatamente en el siguiente punto. Y así vamos a trabajar 9 tiras de 13 cadenas. Ya tenemos las 9 tiras de 13 cadenas y una que hicimos al comienzo de 10 cadenas. Serían en total 10. Vamos a hacer una más de 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a hacer los 9 puntos devolviéndonos hasta llegar a la base. Cuando lleguemos a la base, aquí sí vamos a saltarnos un punto y hacemos punto deslizado en el siguiente. Y cortamos la hebra dejando una tira larga para coser a la cabeza. Esta es la primera parte de nuestro cabello. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Estas tiras de 10 cadenas son las que van delante de las orejas. Aquí tengo ya a nuestro personaje cosido, ya empalmado, que al finalizar les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Y estas que colocamos de 10 cadenas las vamos a ubicar delante de las orejas con alfileres. Y las demás las ubicamos detrás, las de 13 cadenas, de esta forma dejando un espacio en medio de ellas porque con la segunda parte del cabello que vamos a tejer vamos a tapar estos espacios. Para esta segunda parte del cabello vamos a realizar tiras sueltas sin anillo mágico para poner sobrepuestos sobre la primera parte que ya realizamos. Así me quedó ya ubicado con los alfileres, una tira de 10 cadenas frente a las orejas y las otras en la parte de atrás ubicadas con alfileres, y ahora lo cosemos. ¿Listo? Y hacemos una puntadita en cada extremo de la tira y cosemos el círculo en la cabeza. Vamos a hacer las otras tiras para tapar estos espacios y para hacer la parte del frente. Vamos a hacer comenzando una tira de 10 cadenas y nos vamos a devolver desde la segunda cadena en punto bajo. En total serían 9 cadenas. Al finalizar voy a doblar este hilo con el que inicié para esconderlo de una vez mientras estoy tejiendo. Aquí ya lo escondí en medio del tejido y ahora cuando ya llegué al extremo y tejí mis 9 cadenas, mis 9 puntos sobre las cadenas, vamos a hacer nuevamente cadenas, pero en esta ocasión vamos a repetir las 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Repetimos el mismo procedimiento, nos devolvemos desde la segunda cadena realizando punto bajo por toda la cadena. Y vamos a repetir esto 8 ocasiones, 8 tiras de 10 cadenas. Terminadas las 8 tiras, vamos a realizar otras 8 tiras, pero de 14 cadenas, para que la parte de atrás sean un poco más largas. Estas de 10 cadenas van a ser las de la parte de adelante de la frente y las de 14 cadenas, 8 de 14 cadenas van a ser las que taparían los espacios en la parte de atrás, ¿vale? Entonces vamos a hacer estas 16 tiras. Así han quedado nuestras tiras de cabello de la segunda parte que estamos realizando. Hicimos 8 tiras inicialmente de 10 cadenas y 8 tiras de 14 cadenas. Vamos a ubicarlo en la parte de nuestro cabello, de nuestra cabeza, ubicando las 8 primeras tiras
en la frente y abriendo espacio en medio para que nos quede abierto como él lo tiene, ¿no? Colocamos alfileres así de esta manera y la parte de atrás sí las vamos a ubicar en medio de nuestros espacios, tapando los espacios que tenemos. ¿Listo? De esta forma, tapando todos esos espacios. Y hacemos unas puntaditas en la parte de arriba para sujetar y unas puntaditas en el extremo de nuestras tiras y así vamos a realizarlo. Voy a realizarlo y les muestro cómo nos queda. Así hemos terminado nuestro segundo integrante de BTS, Jungkook. Tenemos que coserle toda la segunda parte del cabello tomando unas puntaditas en cada una de las tiras y así nos ha quedado su cabello, dejándole una abertura en la parte de la frente. Ya ustedes saben, porque ya les mostré y les indiqué dónde iban las orejitas, también el bordado del rostro. Les indiqué que también les dejé un videito en el canal cómo lo pueden realizar, enseñándoles cómo lo deben hacer. También los brazos les indiqué que los cosiéramos sobre el borde de la chaqueta y que la chaqueta también debíamos hacerle el detalle de los puntos deslizados. Y así nos ha quedado terminado nuestro segundo personaje. Espero que lo hayas disfrutado, que lo hayas tejido junto conmigo. Ya tenemos 2. Vamos por los otros, por los demás. Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones si no lo has hecho para que YouTube te avise cuando suba el próximo video. Nos vemos en un siguiente tutorial. Bye bye.